Todo el mundo dice creer en Dios, pero no todos creen en Jesús. Todo el mundo dice creer en Dios, pero no todos hacen lo que quiere Dios. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el problema? El problema está en el concepto de lo que significa creer en Dios. Porque para unos es saber que Dios existe. Eso es creer. Pero viven la vida como se les antoja. Entonces eso no es creer en Dios. Otras personas dicen creer en Dios y lo demuestran viniendo todos los días, oyendo todos los días a los templos. Pero por la tarde se olvidan de Dios. O, mejor dicho, toda la semana. Pero dicen creer en Dios. Más de 200,000 personas estuvieron frente a la plaza de San Pedro en Roma. Dicen creer en Dios, mas no hacen lo que quiere Dios. Decíamos el domingo pasado, eso es religiosidad. Y Dios no quiere religiosos, Dios quiere discípulos. Todas estas personas tienen un concepto muy diferente de lo que significa creer. Pero hermanos, creer en Dios no es un simple saber. El creer en Dios no es un simple conocimiento. Creer en Dios significa tomar una decisión desde el fondo, desde el corazón, decisión guiada por el Espíritu Santo y que transforma todo nuestro ser, de tal manera que por ese creer decide obedecer, decide tener convicciones, decide tener carácter y decide tener una vida de coherencia. Si yo creo en Dios, debo vivir como lo manda Dios. ¿Cierto, hermanos? Porque si no lo hacemos, estamos en una incoherencia. ¿Verdad? Quisiera que juntos vayamos a este pasaje que nuestro hermano Reinaldo nos ha leído, donde el argumento en este pasaje de Juan 12 es interesante porque Jesús está llegando a la postrimería o al día final de su vida sobre la tierra. Si ustedes se dan cuenta, estamos en marzo, estamos ya, dicen por ahí en la cuaresma. Sí, en los 40 días dicen por allí, ¿verdad? Hay un seguimiento, pero luego el 24, el predicador que estará con nosotros, que viene desde El Salvador, estará predicando sobre el día de la entrada triunfal de Jesucristo, un día domingo antes que Él es crucificado. Pero aquí, en el capítulo 12, encontramos que hay ya un momento difícil, porque encontramos un texto cuando Jesús dice: mi alma está turbada. Quiere decir que el máximo nivel de rechazo ya ha alcanzado lo máximo. Lo máximo de la fama de Jesucristo ya lo ha alcanzado. Y sabe que esto es como una idea de los músicos del crescendo, ¿verdad? Que en la medida que crece la fama de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que crece simultáneamente? ¿Bíblicos, estudiantes de Biblia? Simultáneamente, a la medida que va creciendo
va creciendo simultáneamente? Oposición. El rechazo, la oposición. A más famoso en Jesucristo, más desean matarlo. Entonces, hermanos, en ese contexto de que Jesús está pronto a morir, Él les dice: el que quiera ganar su vida, la perderá. ¿Quiénes quieren perder la vida? Van 3 domingos que les voy mencionando este elemento. Primero dije: ¿quiénes quieren dejar de ser cristianos ya? Para convertirse en discípulos de Jesús. ¿Quiénes quieren dejar de ser religiosos y convertirse en verdaderos cristianos? Ahora yo les pregunto: ¿cuántos creen en Jesucristo? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Veamos a ver si es cierto. Vamos al pasaje, por favor. Versículos 20 al 26. Quisiera que las hermanas, por favor, lean estos versículos. En el capítulo 12 de Juan. Dice así, hermanas. Ustedes lo hacen muy lindo. Dice: Había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la iglesia. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en el mundo por la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Cuando Dios quiere, allí está seguro. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Preciosa lectura, hermanos. Parecía una sinfónica. Bien bonito. Pero ¿se dieron cuenta de lo que estaban leyendo? A veces no es mucha sinfónica, ¿verdad? Pero, hermanos, yo quiero que vean, por favor, 4 elementos que yo quiero destacar aquí de lo que implica creer en Jesucristo, porque es probable que no estemos entendiendo bien lo que significa. La Biblia dice que aún los demonios creen en Jesucristo, pero no lo obedecen. Entonces es otro tipo de creencia. Los ateos dicen: no existe Dios, y están luchando todo el tiempo contra Dios. Entonces sí, saben que hay Dios, pero creer en Dios no es un simple conocimiento, es más que eso. Es una decisión profunda que hacemos desde el fondo del corazón, y esa decisión es hecha por el impulso, por la iniciativa del Espíritu Santo. No es porque nosotros decidamos creer en Cristo, sino es porque Dios mueve nuestros corazones a hacerlo. Ahora, ¿qué implica? En primer lugar, hermanos, lo que implica aquí: disposición para seguir a Jesús y servirle hasta morir. Esto significa creer en Jesús. Disposición para seguirle y servir a Jesús. Miren lo que dice el libro de Lucas: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Y entonces me puede seguir. Quiere decir que no toda persona puede seguir a Jesucristo solo porque quiere seguirle. Le dije: muchos siguen y creen a Dios, pero no todos creen en Jesús. Muchos creen en Dios, pero no todos hacen lo que quiere Dios que haga. ¿Cuánta gente seguía a Jesús, pero no creían en Jesús? Lo que querían era otra cosa. Antes de seguir a Jesús es necesario tener una identificación
con Él por medio de la fe. La Biblia dice que unos griegos llegaron por allí a adorar, no dice qué más. A adorar, ¿a quién? No dice. Pero lo cierto es que llegan allí y vienen a adorar, pero tenían curiosidad de conocer a Jesús. Y llegando de los discípulos dice, les rogamos que nos permitan ver a Jesús. Es interesante porque Jesús generalmente nos responde como nosotros quisiéramos que nos respondiera. Vea cómo responde Él. La hora ha llegado donde el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, será glorificado. Entonces yo no le estoy preguntando eso, Señor. Sí, pero yo quiero responderles esto. ¿Qué está tratando de decir Jesús con esto? La hora ha llegado. Hermanos, nadie puede seguir a Jesucristo sin antes identificarse con Cristo y saber lo que implica seguir a Jesucristo. Por eso aceptar a Jesucristo es una decisión desde el fondo del corazón y no puede ser una decisión así de labios. Estos días un hermano de El Salvador me escribió y me dijo, hermano pastor, ¿cómo está? Bien, le dije. Y me dijo, nosotros estamos muy bien. Y yo le dije, hermano, yo me recuerdo el día que usted aceptó a Jesucristo. Llegó afuera del templo acompañando a la esposa y le dijo, quiero que estés a las 7 en punto, no, a las 9 en punto, aquí enfrente del templo, porque yo no entro a ese templo. Dijo él ese día. Pero ese día llegó, se parqueó allí y la señora no bajaba del templo. Y él, desesperado, se salió del carro. Y se caminaba, y la señora no bajaba del templo. Y era aniversario, un culto alegre. El doctor Martínez predicando, un experto en predicación evangelística, pero de repente dio unos pasos y llegó donde estaban los diáconos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Viene el culto? No, estoy esperando a mi esposa. Pero la esposa no bajaba. Y el templo tiene gradas y subió unas gradas, la mitad de las gradas, y su esposa no bajaba. Y él dice, que no entiende. Faltaban como unas 6 gradas más y subió las otras gradas y ella llega al nivel del santuario y la esposa no bajaba. Y él ya está enfrente del santuario, está llena de tanta gente, más de 300 personas allí. Y él dice, pues, ¿y esta mujer qué hace? Y vio en la parte de atrás que había una silla vacía y se sentó. Y la esposa no llegaba. No llegaba. Y de pronto se sentó. Y le pareció interesante lo que el doctor Martínez estaba predicando, y eran los últimos 10 minutos de su predicación. Y dijo, y si alguno de ustedes hoy quiere creer en Jesucristo desde el fondo de su corazón, levántese. Y ya se levantó. Aceptó a Cristo. Y yo le dije, don Jorge, alguno creo que tal vez, esposo de doña Connie. Don Jorge le dijo, yo me acuerdo del día que a la fuerza lo levantó Dios. Estamos hablando más de 15 años, gran diácono en la iglesia. Es que creer en Cristo es una decisión que se hace desde el fondo de su corazón y está impulsada por Dios. Seguir a Jesucristo, mis queridos hermanos, seguir a Jesucristo significa estar dispuesto a seguirle, a servir hasta la muerte. ¿Cuántos están dispuestos a servirle al Señor hasta la muerte? ¿Y si es ahora su muerte? Pues hasta ahora, ¿verdad? Brother Willard, ¿le gustaría morir ahora sirviendo al Señor? ¿Seguro? Está bien. Es interesante. Miren, cuando me ponen así es lo serio, ¿no? Jesucristo quiere cristianos
que estemos dispuestos a seguirle. Creer en Jesucristo no solamente es una decisión que yo digo acepto a Cristo ahora y me voy tranquila a la casa. No, implica estar dispuesto a seguirle y seguirle solo para servir. Mire, la Biblia dice: el que ama su vida la perderá, y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la guardará. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando fue a los Corintios dice: yo no me propuse saber otra cosa más, sino solamente al Jesús crucificado. Nada más. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es Él. Desde que aceptó a Jesucristo, decidió seguir a Jesucristo. Y el versículo 26, usted encuentra que la mejor honra y la mejor gloria que un ser humano puede tener es la del servicio a Dios. Jesús dice: la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado ha llegado. Y usted tiene que remontarse a Filipenses 2, donde encontramos que ahí está el máximo ejemplo del servicio de nuestro Señor Jesucristo. El doctor Howard Hendricks es un maestro del seminario de Dallas. A los 26 años, él fue contratado para ser maestro full time en el seminario, recién casadito. Había iniciado una obra en Dallas, en Fort Worth, a como unos 30 minutos de la ciudad de Dallas. Y desde los 26 años, él llegó y dijo esto: en la iglesia, yo solo pastoreaba a una iglesia, pero aquí en el seminario, yo puedo enseñar a 10 alumnos, que son 10 pastores, que van a pastorear 10 iglesias. ¿Dónde hago mejor trabajo yo? En el seminario. ¿Y saben cuántos años trabajó este señor? Porque esta semana lo enterraron. 60 años sin moverse de ese seminario, el prof. Así le llaman. Un maestro excelente vivió solo para servir. No conoció nada más. ¡Qué hombre! Tuve el privilegio de estar en una clase de él. Era una clase. Él dijo: 5 razones por que usted tiene que venir a estudiar al Dallas Seminario. Y es una Biblia, y agarra con la Biblia. Hermanos, creer en Jesucristo es tomar una decisión de renuncia. Ya dejar mi vida del pasado y decir: Señor, quiero vivir solo para ti. El doctor Howard Hendricks lo hizo. Versículos 27 al 36. Vamos a ver ahora, hermanos varones, leamos estos versículos. En voz alta, hermanos, por favor. Versículos 27 al 36. Juntos dicen: ahora está probada mi alma, y de Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo: lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido nuevo. Otros decían:
Hermanas, ¿cuál es el primer principio que hemos visto? ¿Qué implica creer en Jesucristo? En primer lugar, seguirle y servirle hasta morir. Segunda cosa, significa tener la disposición para sufrir por Jesús y hacer lo que Él ordena hacer. Y esto es, hermano, esto es convicción. Esto es convicción. Primero es obediencia. Segundo es convicción. Y ustedes han visto estos versículos lo que dice. Pero ¿cómo creer que Jesús es Dios y que da vida eterna si Él mismo está diciendo que pronto va a morir? Ustedes se animarían a creerle a alguien que dice: crean en mí aunque yo mañana voy a morir. Bien difícil, ¿no? Pero Jesús le dice: ya la hora de mi partida ha llegado, la hora de mi muerte ha llegado. Creo que después de leer estos versículos, hermanos, aún los mismos discípulos tenían ciertas confusiones. ¿Cómo es que va a dar vida eterna cuando Él va a morir? Se requiere fe. ¿Cómo es que Él me dice: tendré vida eterna y a Él lo van a matar? Jesús les está diciendo: esta es una convicción, y por eso decimos que nosotros bienaventurados somos, porque sin haber visto a nuestro Señor Jesucristo, creemos en Él. Pero esa fe, porque convicción es una definición de fe, esa raíz fuerte está allí metida. Jesús tiene su alma turbada, dice: mi alma está... ¿Qué es esa palabra para turbada? ¿Ah? Confundida, angustiada, afligida. No sé si usted alguna vez ha sentido que el aire no le llega hasta aquí. ¿Alguna vez se ha ahogado usted? Bueno, porque uno de mis hijos ya se ahogó 3 veces. Pero la idea es que cuando uno está a punto de ahogarse, el aire siente que no llega. El alma está afligida, confundida, agitada, turbada. ¿Por qué? Agotada, y dice: Señor, yo no sé por qué. El morir en la cruz del Calvario es algo tan difícil. El cargar el pecado de todos los seres humanos es difícil. No hay otra manera de hacer esto sin necesidad de pasar la cruz. Pero en otro pasaje paralelo dice: pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy listo, estoy dispuesto a sufrir todo. Versículo 34 dice en sus Biblias: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Esta es una contradicción, ¿verdad? En la entrada triunfal, mire, se da eso. Fíjese, en la entrada triunfal dice la palabra de Dios que a quien están esperando es al Rey de Reyes. Generalmente un rey venía sobre un caballo de lo mejor, un caballo blanco, elegante, bien cuidadito, pero él viene en un burrito. Los pintores hacen una figura de Jesucristo con las piernas más largas, de tal manera que los pies casi los abraza, porque los burritos son burritos, ¿verdad? Y entonces va sentadito, porque casi arrastra. Y él es el rey. Otra señal de que es el rey: vienen las personas que lo reciben, tienden sobre el piso mantos reales, sacan las palmas y las tiran, porque el rey que tanto hemos esperado ha llegado. Pero cuando Jesús llega al templo,
le da una tristeza bárbara. Pero antes de ir al templo dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y Jesús lloró al ver la condición de su pueblo. Y al llegar al templo, encuentra el templo convertido en una cueva de ladrones. Y el templo no es para eso, el templo es para adorar a Dios. Pero vosotros lo habéis convertido en casa de ladrones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El rey sobre un burrito. Es que Jesús no viene para demostrarle a la gente que Él es el rey. Él viene a darnos a nosotros la oportunidad de tener vida eterna a través de la cruz. Y Satanás, ¿cuánto quiso impedir que llegase a la cruz? Si, mira, si me adoras, tú no necesitas pasar en la cruz, yo te voy a dar el reino todo. Y Jesús le dice: si no sabía el caliche de Jesucristo, entonces nenes pasteles, esto no es. Pero no, la Biblia dice: al Señor tu Dios servirás, y a Él solo vas a tener que adorar. Solo a Él se debe adorar. Entonces ahí encontramos, hermanos, que Jesús le está diciendo: yo necesito pasar la cruz, y todo aquel que me sigue debe estar dispuesto a sufrir conmigo. Más bienaventurados son aquellos que por mi causa son vituperados, o sea, sufren. ¿Cuántos están sufriendo por el Evangelio? Levanten la mano. ¿A qué comieron hoy en el desayuno? No, pues es parte de la bendición de Dios, ¿verdad? Mire, todavía no estamos en un país que nos persiga, ¿verdad? No estamos en un país donde nos digan, aún ni siquiera pasmados nos dicen. ¿Verdad que no nos dicen? Porque por loco, pues, no nos dicen. Es raro que alguien nos diga una cosita mala. No sufrimos por el Evangelio, ¿verdad? Y dicen: no, hombre, que ser cristiano para mí no es difícil. Pero porque no estamos viviendo como debe ser el cristianismo. Nos hemos metido más a la religiosidad y al comodismo que no estamos dispuestos a sufrir por Jesucristo. Y por esa razón hay un montón de iglesias que están llenas, ya ni cabe la gente. ¿Porque qué? Llega tranquilo domingo. Amén. Nos vemos. Y si acaso puedo, porque ¿sabe qué? Hermanos, no estamos dispuestos a cumplir el texto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y, como diría mi pueblo, vámonos. ¡Vámonos! No estamos dispuestos. Apenas me ponen un horario que no me gusta, no, disculpe, no puedo. Hermanos, creer en el Espíritu, ser cristiano significa seguirle y servir, sufrir, pero también obedecerle, hermanos, amados. Obedecerle, hacer todo lo que Él nos manda hacer. Jesús dice: si me amáis. ¿Y cuáles son los mandamientos? Resúmanlo solamente en dos. Pues en una sola palabra: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Hermano Jorge, que ama a todos los que están aquí, hermano. Gracias, Alex. Sí, hermano Jorge es nuevo, así que no hay problema, ¿verdad? Ya hermana, ayer me iba a pedir. No, es que ella tiene un hermanito que ayer le dije: bueno, mejor ámense, le digo yo, pero así se platica. No, pero qué lindo, hermanos, cuando uno se ama.
Pero eso implica muchas cosas. Pasar por alto los defectos de algunas personas, tener paciencia contra otros que qué barbaridad, Señor. Obedecer la palabra no es fácil, mis queridos hermanos, pero yo he dicho firmemente que si una iglesia va a ser fuerte y activa en evangelismo, fiel y responsable en discipulado, con conocimiento bíblico e identidad cristiana para tener buenas relaciones, es a través de obedecer al pastor. ¿Amén? No, fuerte, hermanos amigos, no. Y así es la Biblia. Pastor no tiene nada que ver aquí. Es la palabra de Dios. Y cuando nos sometemos a ella, ¿se acuerdan la figura de quién habla? O así, ¿verdad? Así y así. Cuando yo me someto a la palabra, Dios comienza a exaltarnos. Dios comienza a bendecirnos. Hermanos, hay varios textos que yo ya les he leído varias veces en Efesios. Dice en versículo 35 37, creer en Jesús entonces significa andar en luz como Él está en luz. Y Efesios, el capítulo 4 dice, y yo quiero que andéis. Hay 4 textos, ahí dicen, andéis como hijos de Dios, andéis en luz, que ya no andéis como los del mundo, sino que andemos como hijos de Dios, porque nuestra identidad no es otra, simplemente somos hijos de Dios. Amén. Hoy ya dejaron de ser hijos de Dios. No se puede ya. Desde el momentito que aceptamos, Él nos dio un certificado y ese es para siempre. Entonces yo ya estoy medido a obedecer. San Pablo, desde el momento que aceptó a Jesucristo, se propuso solamente a hablar y vivir a Jesucristo. Vamos a la tercera cosa, para que terminemos aquí. Ahora yo quiero que leamos eso. Ya hemos dicho 2 cosas. Creer en Jesucristo significa seguirle a Jesús y servirle hasta la muerte. Significa sufrir por Jesús y hacer todo lo que Él nos manda hacer. La tercera cosa es declarar a Jesús y defender la fe con seguridad. Y esto es carácter. Hermanos, el cristiano debe tener carácter para defender lo que cree. Porque si no defiende lo que cree, esto es un vacío que estamos dejando. Lea por favor la editorial que está en su boletín. Y el gran vacío que estamos dejando en las iglesias es que tenemos cristianos que no somos capaces de defender lo que creemos. Cualquier persona viene y nos deja todos ahí confundidos. La doctrina, mire, si usted da esto, Dios le va a dar más. Y seguimos teologías erradas como la del coro aquel, el que da un centavo al Señor le da 2. Eso no es cierto. Quiere decir que yo solo ofrendo para que Él me dé 2. Señor, usted tiene 20 pesos y los 40 pues. Así la cosa. ¿Sí recuerdan al niño que le dieron ofrenda para Dios y dinerito para gastar? Y pasó por un tragante y se le cayó una ofrenda, un dinerito. ¿Y sabe cuál se le cayó? La del Señor. Ay, Señor, perdona, pero la tuya se me cayó, la mía aquí la tengo. Es interesante, somos bien limpios. Hermanos amados, necesitamos, vean el versículo 37 lo que dice, por favor. Voy a leer 8, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo que Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón,
para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los salve. Isaías lo salve. Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de él. Lea conmigo el 42 con mucha tristeza o con mucha alegría. Dice, mire, con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él para no ser expulsados de las sinagogas. No confesaban que eran cristianos, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Aunque enfrente impedimentos fuertes, hermanos, aunque enfrentemos oposición cual nunca la ha habido, jamás niegue que es un hijo de Dios. Aunque le estén apuntando con una bazooka, tiene que decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque este es poder. ¿Y tú eres cristiano? Más que una chica, ¿verdad? Mira, hey, ¿y tú eres cristiano? Requiere carácter, ¿verdad? Defender lo que creemos. Tenemos que defender, hermanos. Yo creo que tenemos que ponerle más fuerza a esto. El fin del evangelismo no es la conversión. El fin del evangelismo es obedecer al que me envió a evangelizar. Entonces, cuando la iglesia dice, hermano, vamos a evangelizar, no se desanime si usted predica 120 años como Noé, porque es el mejor evangelista de toda la historia, porque a pesar de que ni uno se convirtió, él jamás dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y aunque le decían, loco, tan loco, re loco, chiflado, ¿cómo es que va a llover? Dios me dijo que va a llover. Y Dios me dijo que haga un arca, y esto es verdad. Y si ustedes no creen, se van, como dijo el niño, se van a ahogar. Se van a morir. ¿Cuánta gente ahora nos dice que no creen en el Evangelio? Vamos, nosotros le presentamos el Evangelio. Bueno, el día que fuimos ahí a esa parte de donde vive su hermanita, Center, yo quedé, déjeme decirle, asustadísimo. ¿Cuánta gente borracha y conocedora del Evangelio? Platiqué con dos. El primero me salía adelante con todos los textos, don Vicente. Y luego don Pleité me dijo, yo no creo en nada en su iglesia, me dijo. Solo piden dinero. No, hombre. Lo que Dios le ofrece es amor. No se deja. Es que ellas vienen curtiditos. Pero a esa gente tenemos que llevarle el Evangelio. Ahora, hermanos amados, lo interesante es esto, es que nosotros no vamos para que la gente se convierta, vamos para que la gente escuche el Evangelio. Esa es nuestra tarea. La conversión la hace Dios. La evangelización la hacemos nosotros. Nosotros somos el agente que llevamos las buenas nuevas de salvación. Y allá en el camino del Espíritu Santo toca el corazón y quebranta a las personas. Y en esta parte, hermanos amados, había mucha ocultación, porque Jesús había predicado y no querían creer. Hay personas a las cuales se les ha presentado el Evangelio y no quieren creer. Hoy yo le dije a la clase de hermanas que oré alrededor de 15 años por la conversión de mi papá.
Y todos los días, Señor, cámbiate mi papá malcriado, cámbiate mi papá borracho, cámbiate mi papá mujeriego, todo eso, cámbiate mi papá pleitito, también eso, responsable, porque todos los días llevaba su bolsa con todo para casa, pero eso de qué sirve, hasta que Dios lo puso contra la espada de la pared. Aquí está Donatila, que no me deja mentir. El día que murió mi papá, estábamos estudiando su matrimonio. Su amadísimo esposo, Isaí, él me acompañó a El Salvador ese día. Llegamos a San Salvador y había toque de queda porque no se podía mover uno porque estaba en una situación bárbara. Y yo peleando con Dios, Señor, ¿y por qué te llevaste a mi papá? Siempre había dicho que en un mes iba a venir a la graduación. ¿Y por qué hoy que en los últimos 3 años nos habíamos vuelto amigos? Yo no entendía. Discutí, peleé bastante, Señor. Es no fiel, es justo. 3 meses después, mi esposa ahora no era mi esposa todavía, yo no me acompañaba en la papachada. No es. Dios tiene un propósito. No, yo no te entiendo. 3 meses después entendí que esa es la única manera para que mi papá entregase su corazón a Cristo. ¿Y cuánto le habíamos hablado? ¿Para que se convirtiera? No, es que Dios tiene su tiempo, su hora, el lugar y con quién las personas se van a entregar. Pero nuestra tarea es persistir todos los días, y si a alguien ya lo evangelizó 300 veces, denle unas 500 veces más. Y no se desespere, porque nuestra tarea es hablar de Cristo. La conversión la hace Dios. Tenemos que hacerlo. Y eso requiere carácter. Y cuando alguien venga y le diga, yo no creo en Cristo, Pedro dice, debemos estar siempre preparados para dar defensa ante todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. Somos defensores. Defendamos, hermanos, el Evangelio. Cuando alguien esté blasfemando contra el Evangelio, salga y diga, Jesucristo le ama, con mucha educación. Defienda la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y cuando nosotros no defendemos el Evangelio, nos volvemos cómplices. Y Dios se avergüenza cuando nosotros no vivimos lo que creemos. Vamos a la última parte. Última parte. Se me fue. Pero esta la tiene allí en su boletín. La última es, no solamente, hermano William, hagamos un ejercicio. ¿Me dice las primeras 3 cosas? ¿Qué implica creer en Jesucristo? Ya, la otra. Seguir a Jesús y servir hasta la muerte. El brother Richie segundo. Disposición en sufrir por Jesucristo y hacer todo lo que Él nos mande. Tercera cosa, todos juntos, hermanos, significa disposición para declarar a Jesucristo y defenderlo. Y por último, hermanos, la disposición para obedecer a Jesús y vivir su palabra como prioridad. Y esto es coherencia, hermanos. Yo puedo memorizarme 300 textos y si no vivo ni uno, yo soy un falso, hipócrita e incoherente. Ya. Y aunque sienta que es pesado, pero eso es verdad. Dice, porque el que dice que me ama y a su hermano no lo ama, ¿qué dice la Biblia que es? Vaya. La Biblia lo dice. Y los versículos finales 44 al 50, es lo que nos dice. El llamado repetido de Jesús es a que escuchemos, a que creamos, a que recibamos, pero sobre todo a que vivamos.
lo que hemos recibido. No crea que Dios se va a quedar apantallado, asustado, porque usted le dice: mira, Señor, hoy te puedo repetir 55 textos sin equivocarme ni una sola vez. Y dice usted: ahí voy, prepárate, cuéntame usted, pero ahí, porque de tal manera vamos a muy quedados para que todavía alguien no tenga límite. ¿Cuánto? Mateo cuenta, vamos para nosotros que no, pero no, yo no soy por eso. ¿Sabe lo que a Dios le agrada, le sorprende? Cuando usted vive lo que sabe, cuando usted defiende lo que cree, cuando usted vive solo para servir. Ay, eso dice Dios: mi hijo, por cuanto ha sido en lo poco, ha sido fiel en lo mucho. Yo no entendí esa parte, no sé si usted me entiende, ¿verdad? Dice: por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Alguien sabe qué significa eso? Jamás usted va a hacer más de lo que usted debe hacer. Y usted dice: ay, hermano, mire, estuve en el culto de la mañana, después del culto de la iglesia, fuimos a evangelizar a Nápoles. Al regreso fui a visitar a un enfermo. Después, y usted dice: hoy me pasé. Nunca nos pasamos. Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. No, Señor, mira, todo el día, desde el viernes estamos aquí, dele aquí en la iglesia. Y mire, nunca hacemos más de lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, a Dios nunca lo va a apantallar. No, hombre, Dios, y Dios me las puertas. Usted siempre sigue siendo un siervo de Dios que está haciendo lo único que Dios le ha mandado a hacer. Y si no está haciendo ni siquiera lo que Dios le ha mandado a hacer, estamos mal. Por esa razón, hermanos, identificarnos como cristianos no solamente es una cosa de decir: hay un cristiano, mientras la iglesia diga, venía para servir a usted y a todos los demás. No es eso solamente. Repetimos las 4 cosas: es seguir a Jesús y servirle hasta morir. Es sufrir por Jesús y hacer lo que Él quiere que hagamos. Es declarar a Jesús y defender lo que creemos. Y es obedecer a Jesús y su palabra como prioridad. ¿Cuántos leyeron la Biblia en esta mañanita antes de leerla acá? Levanten la mano, por favor, voluntarios. Que el Señor les bendiga. Tenemos que poner. Pero sí les pregunto: ¿cuántos desayunaron ahora? Ay, hermano, un gran burger con huevito, con jamón, quesito y arroz a la valenciana y carne a la descolecha. Hermanos amados, queremos ser cristianos fuertes espiritualmente. Démosle prioridad a la palabra de Dios. Oremos. Amado Señor, tu palabra nos confronta. Tu palabra nos lleva a decir estas verdades. Sinceramente, Señor, yo personalmente reconozco que estoy en deuda contigo. Y aún me animo a decir que la iglesia en general está en deuda contigo, con el evangelio, con la misión y con el amor. Mas gracias, Dios eterno, porque tú nos das la oportunidad hoy. Tú nos das la oportunidad de ser representantes del evangelio, de ser representantes de tu iglesia, de ser representantes del reino aquí en la tierra. Eso es un gran título, mas eso es una gran responsabilidad. Responsabilidad que lo tenemos nosotros los papás. Sí, los hombres, los papás en primera instancia, porque delante de Dios representamos el hogar. Pero a ellos se une la esposa, la mamá, que es coheredera, coadministradora, es reina del hogar, que tiene que hacer equipo con el esposo para dirigir a cada familia. Pero también los hijos tenemos que hacer algo, esforzarnos. Y cuando hacemos equipo,
y cuando trabajamos unidos, y cuando nos ponemos de acuerdo en todo, tu palabra dice que allí viene bendición y vida eterna. Cuando la iglesia entiende que no estamos aquí para pasar el tiempo, que no estamos a jugar a la religiosidad, que no estamos aquí para cumplir objetivos secundarios. Estamos aquí para dar a conocer a nuestro Dios, el único que da salvación y vida eterna, el único que puede transformar vidas, el único que le puede dar vida, salud, paz, bienestar, pero sobre todo salvación a través de Jesucristo. Permítame preguntar si en esta hora hay una persona que hoy quisiera creer en Jesucristo después de esta larga explicación. Hay una persona que hoy quiere levantar su mano y dice: yo quiero hoy creer en Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien que hoy dice: yo hoy quiero levantar mi mano en señal de fe? ¿O quiere reconciliarse con el Señor? ¿Alguien quiere levantar su mano y dice: yo quiero hoy reconciliarme con el Señor? ¿Dónde está esta persona que aún no ha aceptado a Cristo y dice: pues no entiendo todo, pero sí siento la necesidad y siento dentro de mi ser algo que me mueve? Y esto es el Espíritu Santo, que hoy le está diciendo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Creed en mí y tendréis vida eterna. Alguien quiere levantar su mano y dice: yo hoy quiero levantar mi mano con valor, con convicción, y dice: Señor, hoy quiero entregarme a ti. Y no se preocupe los que están a su alrededor o los que lo van a ver. Preocúpese que esto es una decisión desde el fondo de su corazón y que lo hace guiado por el Espíritu Santo para convertirse en un hijo de Dios. Última vez, ¿alguien desea aceptar a Jesucristo o reconciliarse con el Señor? Muchísimas gracias, Dios. Ahora entendemos mucho más de lo que significa creer en Jesucristo y ser cristianos verdaderos. Permítenos como iglesia llevar esto a la práctica todos los días. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Thank you.
aparte. Señor, pero también tuvimos, Señor, reflexión en tu palabra. Por eso, Señor, nos ayuda también a retarnos a hacer lo que tú nos mandas. Seguir, servirte, ser obedientes a tu palabra como prioridad. De esta manera también incluso sufrir, Señor, por el Evangelio. Gracias te damos por ello, Señor, para que